Buenas noches, bienvenidos a esta segunda parte del video de preparación para el examen del segundo parcial. Vamos a ver los temas de correlación de variables. Tengo aquí un ejercicio en donde vamos a poder ver a detalle todos los casos que se pueden presentar y pues de forma introductoria voy a platicarles de qué es lo que estamos tratando de hacer con este tema. En este tema lo que se trata es de medir la relación que existen, que existe entre dos variables, llámese X y Y. Cuando estamos haciendo un análisis, sobre todo cuando introducimos el tema de diagrama de pescado y Chicagua, generalmente lo que queremos medir es la relación que existen en todas las variables de entrada con respecto a la variable de salida, es decir, todas las causas raíz, ver qué relación tiene con el parámetro que estamos analizando o estudiando. Entonces, pues estas herramientas nos sirven para eso, para establecer una medida de que habla de cómo se comporta la relación entre esas dos variables. Eh, Tenemos tres casos. Cuando las dos variables que estamos queriendo relacionar son cuantitativas, ¿sí? Aquí el asunto es que todos aquellos estudiantes que ya entiendan de lo que estamos hablando cuando decimos una variable cuantitativa, una variable cualitativa, pues es mucho más fácil detectar y determinar qué herramientas utilizar o qué herramientas aplicar según sea el caso. Si no están conscientes todavía o tienen dudas del concepto de tipos de datos, pues pueden verificar las presentaciones que hemos subido anteriormente, cuáles son los datos cuantitativos, cuáles son los datos cualitativos y pues todavía para ser más específicos, dentro de los datos cuantitativos, cuáles son los datos cuantitativos discretos y cuáles son los cuantitativos continuos. Si no entienden estos conceptos, pues va a ser muy difícil que puedan aplicar bien estas herramientas o que tengan éxito haciendo un análisis de este tipo. Y obviamente, en consecuencia, que tengan éxito en el examen, ¿no? Entonces, sí les encargo, por favor, que no den un paso adelante en este video sin ir a buscar qué son las variables cuantitativas y qué son las variables cualitativas, cuáles son las variables cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. ¿Ok? Y recuerden que a veces es diferente el concepto que se maneja con diferentes docentes o en diferentes materias o con un enfoque distinto al que estamos llevando nosotros, ¿no? Recuerden que sobre todo cuando hablamos de variables cuantitativas continuas que mencionan que son los números que no tienen decimales, eso es una falacia y eso es una mentira. Pueden tener decimales, pero dentro de un rango solo nos interesan algunos valores, no todos. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado de dónde sacan la información, muchachos. Entonces, tenemos el primer caso, que ambas variables sean cuantitativas, en cuyo caso podemos aplicar un diagrama de dispersión. Aquí tenemos el segundo caso, cuando una variable es cuantitativa y la otra es cualitativa, en cuyo caso tendríamos que también aplicar un diagrama de dispersión, pero con una diferencia que en los datos cualitativos tendríamos que aplicar una codificación de valores o de datos para la variable cuantitativa.
Y finalmente, cuando tenemos las dos variables cualitativas, pues tendríamos que aplicar tablas de contingencia, en cuyo caso, para todos los casos, aquí tendríamos que calcular la relación que hay entre las dos variables. Para eso utilizamos el coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión para estos casos, o el coeficiente de contingencia para las tablas de contingencia. ¿Ok? Vamos a verlo esto más adelante. En este video lo vamos a ver de una forma mucho más resumida que como lo vimos en clase. De hecho, en clase utilizamos muchas fórmulas, muchos cálculos. Eh, pues aquí no vamos a utilizar tantos cálculos. Simplemente vamos a utilizar las herramientas que ya tenemos de Excel, mucho más rápido, mucho más sencillo. Entonces, sin perder de vista cuál es el objetivo de este análisis, ¿no? Es establecer primero la relación entre ambas variables. Entonces, vámonos con el ejercicio número uno. Aquí tengo los datos eh, directamente. Aquí se trata de establecer la relación que existe entre la calificación de un examen de admisión con respecto a las horas. Es un examen, no es un examen de admisión, es un examen final. ¿Sí? Un examen final, generalmente hablamos de un examen global, no es como como los que conocemos en el TEC, ¿sí? Un examen final o examen global, se puede hablar de que podría ser un examen especial en donde se ven todos los temas de una materia, que antes esa era una opción para pasar una materia específica. Entonces, eh, en lugar de inscribirse en una materia y estar todo el semestre, podían presentar un examen de toda la materia y pues si lo pasaban, pasaban la materia automáticamente. Establecer la relación que existe, no, existe, no, existe entre la calificación de un examen final y las horas de estudio antes del examen. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Pues la primera variable es la calificación. La segunda variable es, son las horas de estudio. ¿Sí? Aquí tenemos las horas de estudio antes del examen. Por ejemplo, este alumno, el primer alumno, sacó una calificación de un 46 y solo estudió 0.5 horas. Entonces, pues como que no, media hora de estudio antes del examen, pues no te va a servir mucho. Y de hecho, miren, aquí tenemos un 49 y estudió casi 2 horas, 1.8 horas, tampoco le sirvió mucho. Este que estudió 3 horas, tampoco le estudió mucho, apenas estudiando 5 horas. Entonces, pues aquí tenemos una variación. Este que estudió 6 horas casi, se sacó un 100. Estos que estudiaron alrededor de 2 horas y media, sacaron un 61. Pues entonces ya más o menos vamos viendo una tendencia y que tal vez sí exista, bueno, tal vez no, definitivamente existe una relación, solo que antes de continuar, pues me gustaría que vieran esto. Tendríamos nosotros que definir, antes de decidir qué herramienta utilizar, pues cuál es la variable cuantitativa, cuál es la variable, si son variables cuantitativas, si son variables cualitativas, si es una variable independiente y es una variable dependiente. Cuando hablamos de variables dependientes e independientes es para nosotros identificar cuál es la variable X y cuál es la variable Y, cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida, o cuál depende una de otra. En este caso, ¿las horas de estudio dependen de la calificación? No, claro que no.
¿La calificación depende de las horas de estudio? Sí, claro que sí. La calificación es obvio que depende de la calificación que tan alta sea, depende de cuánto tiempo estuve estudiando antes del examen. Entonces, pues entonces aquí la variable calificación es la variable dependiente y la variable dependiente generalmente es la y. Y tenemos que la variable independiente son las horas de estudio, es la variable X. Esto es importantísimo para determinar los valores en la gráfica, en el diagrama de dispersión, cuáles van a ser tomados y cómo podemos hacer la ecuación de regresión. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues lo que sigue es qué tipo de datos son cada una de las variables. La calificación está en una escala del 0 al 100. Se podría decir que son cuantitativas y pues siendo más específicos, podríamos hablar de que es una calificación cuantitativa discreta, pero pues sabemos que a veces al calcular una calificación en un examen, aunque sea del 0 al 100, pues a veces tenemos calificaciones de este tipo, ¿no? 59.78, 68.79. Entonces podríamos decir que son cuantitativas continuas. Repito nuevamente, si están batallando con el concepto o para diferenciar entre qué significa que sean variables cuantitativas continuas, cuantitativas discretas o cualitativas, pues van a tener que regresar. No les recomiendo para nada que sigan adelante con el video sin entender qué son los tipos de datos. Lo pueden ver en la presentación. Nuevamente en la plataforma están la presentación. Siguiendo este proceso, pues las horas de estudio está en horas, pero estamos manejando decimales. Entonces, pues igual podemos decir que punto 15, punto 25 de hora, pues es un cuarto de hora, son 15 minutos. Le podemos haber dedicado estudiando en un examen 1.3 horas o 60 minutos, 72 minutos, 73 minutos. Entonces, pues también lo vamos a tomar como si fuera una variable cuantitativa y en este caso también continua. ¿Por qué? Porque dentro de un rango entre no estudié absolutamente nada antes del examen o que me la pasé estudiando durante 27 horas antes del examen, pues dentro de ese rango nosotros podemos representarlo como 1.25, ¿sí? Que sería estudiar 1 hora 15 minutos, ¿ok? 1.2, que sería estudiar, pues aquí está más difícil, eh, vamos a ponerle, que sería 72 minutos, 1 hora 12 minutos, ¿sí? Entonces, pues por eso lo tomamos como cuantitativa continua, ¿ok? Entonces, pues ya habiendo identificado, pues ya sabemos que las horas de estudio, voy a insertarlo aquí, la variable independiente son las horas de estudio, este sería X y este sería Y, ¿ok? Les había comentado que en clase hicimos cálculos bastante pesados, utilizando Excel, sí, pero eran bastante pesados. Déjenme ver si los tengo aquí. No, no los tengo aquí. Era sobre coeficientes, diagramas de dispersión. Bueno, algunos de los ejercicios que hicimos, obtuvimos muchísimos datos, ¿no? Como estos, ¿sí? Obtuvimos con estas fórmulas, obtuvimos todo lo que sería todo el procedimiento para establecer la relación, pero
Al final les dije, bueno, pues no necesitamos hacer todo ese rollo. Ya lo vimos cómo se hacía de forma manual, pero lo podemos hacer de forma más automatizada en Excel, simplemente seleccionando los datos. ¿Cuál es? La calificación, que es la variable Y, y la variable X, que serían las horas de estudio. Solo eso, no necesitamos seleccionar a los estudiantes. Vamos a establecer un diagrama de dispersión y aquí está ya nuestro diagrama de dispersión. Lo voy a, uh, lo voy a pegar aquí arriba, pero pues fíjense qué es lo que está pasando aquí. Voy a darle otro diseño más específico. Podemos ver cómo se comportan los datos, ¿sí? Sin embargo, vean qué es lo que estamos graficando, qué es lo que está en el eje de las X y qué es lo que está en el eje de las Y. En el eje de las X se presenta la calificación y en el eje de las X se representan las horas de estudio. ¿Y qué dijimos que era X y que era Y? X eran las horas de estudio, quiere decir que están al revés. Esto es porque seleccionamos primero este lado y luego este lado. Esto lo tendríamos que acomodar. ¿Cómo lo acomodamos? Pues cambiando los ejes. ¿Cómo cambiamos los ejes? Le damos aquí eh, seleccionar datos, ¿sí? Y precisamente le damos clic aquí a las horas de estudio, le damos modificar. Aquí está el nombre de la serie, ¿sí? El nombre de la serie sería la calificación. Los valores en X sería todo lo que pertenece a las horas de estudio. Recuerden cómo selecciono y cómo cambio. A ver, aquí voy a seleccionar todos los valores de Y, que sería la calificación. Hago clic aquí en la primera columna y luego presiono Control Shift y flecha hacia abajo. Y selecciono todos los valores que hay. Son 108 valores, ¿sí? Y le hago aceptar. Y aceptamos. Y precisamente ya tenemos ahora sí corregido eh, todos los datos en el diagrama de dispersión. Vemos que ya en el eje de las X tenemos precisamente las horas de estudio. Es, si no estudio, pues me ando sacando alrededor de un 40. Si estudio una hora, pues me ando entre un 40 y un 60. Si estudio 2 horas, pues no paso el 60, tal vez alcance un 70. Si estudio 3 horas, puedo alcanzar hasta un 75, tal vez un 80. Si estudio 4 horas, puedo alcanzar hasta un 90. Si estudio 5 horas, pues es seguro que me saque un 90. Si estudio 6 horas, pues es muy seguro que me saque más de un 80. Entonces, pues esto ya está correctamente. Vamos a darle, vamos a ponerle nombre a los ejes, ¿no? Son las etiquetas, ¿no? Estoy seguro de cómo ponerle nombre a los ejes. Bueno, no importa. El asunto es que sabemos que aquí estamos hablando de calificación. La calificación máxima es un 100 y la calificación mínima pues es un 0, pero pues ningún estudiante le sacó un 0, ¿no? Cualquier estudiante que llegue con algo, con lo que vio en clase, pues podría ser imposible que salga con un 0 de calificación. Entonces, pues esta sería nuestra gráfica o nuestro diagrama de dispersión, pero pues sabemos que tenemos que revisar
cómo se comportan y cuál es la relación de los datos. Aquí podemos establecer con lo que estamos viendo de las líneas, de los puntos que se están graficando, es que entre más horas se estudia un estudiante, entre más horas de estudio tenga un estudiante, mejor será la calificación. Y eso lo podemos observar aquí a simple vista, ¿no? Entre más horas tengo, mejor va a ser mi calificación. Entonces se puede hablar de que hay una relación fuerte, o bueno, todavía no sabemos qué tan fuerte es, pero es una relación positiva, en donde si X aumenta, Y aumenta. Así se mide. Si las horas de estudio aumentan, la calificación va a aumentar. Pero pues esto no es suficiente, ¿no? Para eso tendríamos que establecer el coeficiente de regresión y el coeficiente de determinación. Entonces vamos a, aquí en la misma gráfica, a establecer la línea de tendencia. Vamos a hacer clic en los datos, agregar línea de tendencia. Se me abre este panel de opciones. Mucho cuidado porque puede estar así. Habría que mover la barra de seguimiento. Yo les recomiendo que lo hagan más grande. Vamos a establecer que esa línea de tendencia sea lineal. Nosotros podríamos establecer que sea exponencial o logarítmica o potencial o polinómica. Bueno, vamos a establecerle como una lineal. Pero también le vamos a pedir que me presente la ecuación y me presente el valor de r cuadrado en el gráfico. ¿Sí? Ya con esto nos va a presentar esta ecuación y esa es la que estamos buscando. Esta ecuación en una regresión lineal es la que nos permite hacer un pronóstico de los valores con un error aceptable, ¿no? Nosotros no hacemos el análisis de error, puesto que pues es un poquito más complicado, pero lo que sí hacemos es definir esa relación que existe, ¿ok? Esta es la ecuación, este es el valor de B, este es el valor de A, ¿sí? ¿Qué significa cada cosa? Vamos a ponerlo aquí. Nos quedaría como Y es igual a 38,663 más 10,268x con un r cuadrada de 0,9101. Esta r cuadrada vamos a ponerla como superíndice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí lo podemos descomponer. Esta ecuación la podemos descomponer. Hay que recordar eh, cuál es la ecuación de una línea recta. Aquí entran matemáticas. Para los que dicen, no, no me sirven de nada las matemáticas, no, claro que no. El que no sepamos aplicar las matemáticas en casos específicos, pues no es culpa de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas ahí están. Esta sabemos que es la ecuación de una línea recta en donde A representa la intersección en el eje de las Y cuando X es igual a cero. Y el coeficiente B es la tasa de cambio. Otra vez, no puede ser. La tasa de cambio de Y con respecto a X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es cuánto cambia Y
cada vez que cambia una unidad de X. ¿Y de qué estamos hablando? X y Y. X sabemos que son las horas de estudio. eh, la Y sabemos que es la calificación del examen. Entonces, con esto podríamos determinar cómo va a cambiar nuestra calificación por cada hora que le dediquemos de estudio antes del examen. ¿Sí? Esa es la tasa de cambio de Y con respecto a X. Y pues si no recuerdan, también en matemáticas, si no lo vieron, pues esto es la derivada, ¿no? Es así como determinamos un cambio en la variación de una variable. Entonces aquí tenemos que B es igual a 10.268. ¿Cómo sé que este era B? Porque es la que está multiplicando a X. Recuerden que la función es A más BX. Esa sería la ecuación de una línea recta. La B es la que está multiplicando a X. Aquí está A más BX. Entonces, A vendría siendo el 38.663. ¿Qué significa ese 38.663? Pues es la calificación que me estaría sacando si no estudio absolutamente nada. Si X es igual a cero, si no estudio ni 5 minutos, ni un minuto al examen, si no estudio ni un solo minuto al examen, lo más seguro es que me voy a estar sacando una calificación de alrededor del 38.66 de calificación. Entonces, eso es lo que significaría, ¿sí? Para más datos con una conclusión más completa, pues sería, si no estudia nada el estudiante, es decir, si las horas de estudio es igual a cero, la calificación será de alrededor de un 38.66. Y luego tenemos que por cada hora de estudio que realice el estudiante, tendrá un incremento en la calificación de 10.268 puntos. Es decir, si yo no estudio nada, me voy a sacar un 38. Pero si yo estudio una hora, pues mi calificación va a subir a 48.8. Pero si estudio 2 horas, pues va a ser de 68. Bueno, de alrededor de 58, de 60. Pero si estudio 3 horas, pues va a ser alrededor de 78. 68, perdón. Si estudio 4 horas, va a ser alrededor de 78. Si estudio 5 horas, alrededor de 88. Entonces, podemos utilizar esta ecuación para definir algún caso específico de, oye, si estudio 1.73 horas antes del examen, ¿cuál sería mi calificación? Pues fácilmente lo podríamos pronosticar con esta fórmula, con esta ecuación. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios al respecto, pero lo que sigue, lo que me interesa es este coeficiente de determinación. Este es mi coeficiente de determinación. ¿Qué significa este coeficiente? Es qué tan exacta es la ecuación de la regresión para pronosticar los datos. En pocas palabras, así se resume, ¿ok?
Eh, Hay otro coeficiente, que es el coeficiente de regresión, que es la R. Y ese coeficiente de regresión es qué tan buenos son los datos que se analizan para pronosticar los datos. Uno habla sobre la ecuación que se genera, sobre esta, y la otra habla de estos datos. ¿Qué tan buenos son estos datos? ¿Sí? ¿Y cómo calculamos ese coeficiente de regresión? Bueno, pues fácilmente sacamos la raíz cuadrada de esa R, ¿no? La raíz cuadrada de 0,9101. Sabemos que tenemos dos valores que sería positivo y negativo. En este caso tendría que ser positivo puesto que la correlación que sigue es que si aumenta X, Y aumenta. Entonces sería una correlación positiva. Entonces aquí tendríamos que este sería positivo. ¿Por qué razón? Porque cada vez que aumenta X, Y aumenta. Si disminuye X, Y disminuye. Si fuera al revés, si X aumenta y Y disminuye, pues esto sería negativo, esta R sería negativo, y pues sería una correlación negativa. Ya habíamos establecido esos criterios en alguna presentación, ¿no? Aquí, aquí está. Ya habíamos establecido que pues podríamos establecer el coeficiente, aquí estoy yo mal, ¿eh? Este es el coeficiente de regresión o de correlación. Sí, sí, está bien. Y este sería el coeficiente de determinación. ¿Ok? Otra forma de calcularlo sería, pues, dividir la covarianza de ambos valores y dividirlo entre S y X. ¿Sí? En lugar de sacar la raíz cuadrada, aplicamos esta fórmula. Ya habíamos visto que hay una función en Excel que se llama covarianza. Aquí está la covarianza de X y Y. Ya sé por qué. Ujú. Aquí me fui. Primero selecciono una. Primero la X. Voy a seleccionar la X, coma, y luego voy a seleccionar la Y. Esa sería la covarianza. La desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Y pues sería esto entre esto por esto. Y ahí está, punto 9539, punto 9539. Es un poco diferente, no estoy seguro si se deba a redondeo, pero yo creo que en general está bastante bien. No sé si me faltarían datos. No, está todo bien. Sería muy similar. Este valor a este deberían ser muy similares. Este valor lo obtuve con esta fórmula. Vemos que es positiva, podría ser negativa, ¿sí? Pero es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque cada vez que aumenta X, Y aumenta.
O si disminuye X, Y también disminuye. ¿Ok? Mm, Aquí me gustaría, lo que pasa es que aquí entra lo de, vamos a ver, si con esta. No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Las covarianzas, pues aquí sí cambia, ¿no? Si hay tres tipos de covarianzas, pero vamos a utilizar la de la muestra, ¿no? La M, entonces ves M, ¿sí? Recuerden que tenía yo una regla cuando analizáramos 30 datos o menos, íbamos a utilizar la desvest M. Aquí estamos analizando más de 30 datos, entonces vamos a aplicar la otra. Desvest P. Desvest P. Desvest P. Y esta también sería covarianza P. Que pues realmente vieron que no cambió mucho, ¿no? Punto 9539, punto 9539. Sí, habrá que ver si es por la reducción de decimales. Se me hace que más bien es por eso. Si este lo elevamos al cuadrado, pues vamos a tener este valor. Sí, es eso. Lo que hace es que estamos viendo aquí, está redondeando Excel los valores. Este 6 lo está redondeando a uno, ¿no? Por eso lo vemos así. Entonces, pues hay que tener cuidado siempre cuando manejemos Excel, el, eh, el manejar los decimales, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso siempre les digo, manéjeme todos los decimales posibles, solo que pues aquí necesitaríamos indicarle específicamente que maneje una cantidad específica de decimales. Entonces, pues puede ser una gran diferencia en un examen con respecto a otro. Bueno, ¿qué significa este punto 93, 9539? Es los datos son buenos para pronosticar los datos en un 95.39%. Eso significa, ¿y qué significa esta R cuadrada? Es que la ecuación, esto es el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, este, 99, perdón, 91.006 es este por ciento para pronosticar los datos. Los datos. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera pronosticar la calificación de un estudiante que estudió durante 3.57 horas antes del examen? Pues fácil, agarramos la ecuación y sustituimos el valor de X.
X es 3.57 horas y Y, que vendría siendo la calificación, sería 38.663 más 10.268 por 3.57 horas. Entonces, la calificación del estudiante no es exacta, obviamente no es exacta la calificación, pero pues rondaría en un 75. ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero pronosticar si un estudiante estudia durante 5.12 horas antes del examen? Pues sería lo mismo, solo que en vez de 3.57 serían 5.12 horas. Pues la calificación del estudiante rondaría en el 91. Entonces, muchachos, pues ya saben, entre más estudien, mejor les iría. Entonces, este caso, con este diagrama de dispersión, con la ecuación, con la tendencia, aquí yo podría responder preguntas como si, bueno, aquí ya está. Si no estudia nada el estudiante, pues la calificación del estudiante sería de alrededor de un 38.66. Por cada hora de estudio que realice el estudiante tendrá un incremento a la calificación, un incremento de la calificación de 10.268 puntos. Entonces, pues esto está genial, ¿no? Ya podemos hacer pronósticos, ya tenemos la relación, ya sabemos que en cuanto a relación, pues tiene una relación muy fuerte. Aquí podemos concluir también que en cuanto a la relación de las variables, horas de estudio y calificación, dado que R es igual al 95%, 95.39%. Ojo, aquí lo estoy representando en porcentaje, pero también lo puedo representar en decimales, ¿ok? Lo puedo representar como 0.9539. Se dice que la relación es muy fuerte, positiva. Ahí estaría el resultado. Entonces, sabemos que sí, sí hay una relación muy fuerte entre las horas de estudio y la calificación de los estudiantes. Esto es en el caso en que las dos variables son cuantitativas. Cuantitativas. Pero ¿qué pasa si tenemos una variable, una cualitativa? Si tenemos una variable cuantitativa y la otra cualitativa. Bueno, pues vamos a ver este caso de estudio también es diferente. Y aquí lo que tenemos que encontrar es si existe una relación entre las horas trabajadas a la semana, si existe una relación entre las horas laboradas a la semana y ah, la profesión. Aquí tenemos únicamente dos profesiones, ¿ok?
es un administrador, un licenciado en administración con respecto a un médico. Y pues entrevistaron, nos encuestaron a varias personas, pues que o eran médicos o eran administradores y preguntándoles cuántas horas trabajaban a la semana, ¿no? Eh, Vamos a ver si existe una relación. El asunto es que aquí tenemos dos variables, primero X y Y. La variable X es la variable independiente, la variable Y es la variable dependiente. En este caso, la variable independiente, ¿cuál sería? Pues sería la profesión. Y la variable dependiente es precisamente que creemos que dependiendo de tu profesión, son las horas que terminas trabajando a la semana de acuerdo a esa profesión que tienes. Entonces, serían las horas de trabajo a la semana. Yendo un poquito más y siendo más específicos, pues la variable de X, que vendría siendo la profesión, es una variable cualitativa, puesto que estamos hablando de que si es un administrador o si es un médico, ¿sí? Y las horas de semana, pues esta podríamos decir que es una variable cuantitativa. Y pues aquí somos discretos, ¿no? O sea, estamos hablando de horas cerradas, pero pues tendríamos que medir aproximadamente el promedio de cada uno de los trabajadores. En este caso, pues lo vamos a tomar como variable cuantitativa discreta, porque dentro de un rango no creo que haya administradores que trabajen menos de 35 horas. Miren, aquí hay uno de 37, uno de 34, aquí hay un administrador, 33 horas. Bueno, a lo mejor es alguien que trabaja ya en sector gobierno, ¿no? Ahí sí se las creo. Am, algún licenciado en administración, eh, algún contador que trabaje en gobierno, pues los horarios son de 9 a 3, eh, 15 menos 9, 6 por 5, 30 horas a la semana trabajan en gobierno, ¿no? Que es pues bastante light. Ese sería el horario de un trabajador de gobierno. Entonces sí, sí se las creo de que haya algún trabajador. Pues los médicos sabemos que tienen que cumplir una guardia y sabemos que hay médicos que cumplen guardias bastante pesadas de 72 horas trabajando, no a la semana, continuamente. Entonces, pues aquí también, pues obviamente sí hay una relación entre las horas trabajadas y la profesión, pero pues vamos a medir cuánto es. En este caso, entonces vamos a tomarla como discreta porque es hora con hora, ¿no? No, no, dentro de ese rango pues solo nos interesan los valores de horas cerradas. No nos interesa si hizo media hora, si hizo 20 minutos, si hizo 5 minutos más a la semana, realmente no interesa. Entonces, pues vamos a observar que tenemos una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Como les explicaba al inicio, pues tendríamos que aplicar un diagrama de dispersión, pero pues necesitamos aplicar una codificación de datos. Aquí, ¿cómo sería la codificación? Pues sería para los valores de X. Solo tenemos dos valores cuando es administrador y cuando es médico. Cuando es administrador podemos aplicar el valor de un 1 y cuando es el valor de un médico podemos aplicar el valor de un 2. Esta codificación pues está sencilla, no es muy difícil, ¿sí? Entonces podemos nosotros agregar una columna codificada que
utilizamos el comando de buscar B. Hay que recordar cómo funciona el buscar B. ¿Qué valor estamos buscando? Este de administrador. ¿En dónde lo estamos buscando? Aquí en esta matriz pequeñita que voy a anclar, ¿sí? Que quiero que me regrese el valor que está en la columna 2. Recuerden que este sería la primera columna y esta sería la columna 2. Y que sea el valor exacto. Santa la cachucha. ¿Qué sucedió aquí? Seguramente, si no me equivoqué en la fórmula, que no me equivoqué, posiblemente me equivoqué en la redacción. Ahí está. No sé. Ah, vamos a ver. Sí, el mentado espacio, ¿no? El maldito espacio que no lo veo. Aparentemente es exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero si le quito el espacio, ya me lo detecta. Como necesito encontrar el valor exacto, pues no me encuentra no me detecta ese espacio como algo diferente. Entonces, es lo que sucede. Esto, como está anclado, ya lo puedo mover, ¿sí? Y no se va a mover lo que estoy tomando aquí como matriz de búsqueda. Si no lo anclara, se moverían los valores conforme arrastro la fórmula aquí y me aparecerían estos horribles NAs. ¿Pero por qué? Porque se va moviendo este también. Como lo voy jalando, se va moviendo y pues no los encuentra los valores. Entonces aquí vamos a fijarlos, vamos a anclarlos y ahí estarían. Estos serían mis valores codificados. Sabemos que el uno es cuando estamos hablando de un administrador y un 2 es cuando estamos hablando de un médico. Entonces, pues con esto ya podríamos nosotros graficar en un diagrama. Ahí está. Lo voy a quitar. Lo voy a poner aquí. Este es mi diagrama de dispersión de las horas de trabajo a la semana. Le voy a dar otro diseño que me guste más, que va a ser así. ¿Por qué aquí no se van los valores como acá? Porque pues solo tenemos o es administrador o es médico. Entonces, pues aquí tenemos una diferencia pues un poquito, al menos está marcada, ¿sí? Podemos hablar de que existe la posibilidad de que haya una diferencia o haya una relación significativa entre la profesión y las horas laboradas a la semana. Esta relación, en este caso, tendría que ser positiva cuando cambiamos de un administrador a un médico. ¿Qué quiere decir? Si cambio de un administrador, que es el uno, y cambio al médico, que es el 2, al parecer hay un incremento en las horas trabajadas semanalmente. Entonces hay una relación positiva. Pero pues para no estar estableciendo, pues realmente son opiniones en base a lo que estoy observando en la tabla, ¿sí? Podríamos ser un poquito más eficientes
al calcular el coeficiente de correlación o el coeficiente de relación. ¿Cómo lo hacemos? Pues agregamos una línea de tendencia que sea lineal, a que nos presente la ecuación del gráfico y que nos presente el valor de R cuadrada. Aquí está, aquí lo voy a hacer más grande. Esta sería mi ecuación y mi valor de R cuadrada. Vemos un valor de R cuadrada que a lo mejor no es tan significativo, pero sigue siendo una relación fuerte. ¿En base a qué? En base a los criterios que ya establecimos aquí en la tabla, ¿no? Sigue siendo una relación fuerte. En este caso no sabemos. Este es R cuadrada. Tendríamos que calcular la R normal. Y pues para calcular la R normal, pues tenemos dos opciones, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada de este o aplicamos la fórmula del coeficiente de covariación. Aquí está. Voy a aplicarla desde aquí. Es, ya vimos que no cambiaba mucho. Vamos a utilizar la covarianza P, puesto que son más de 30 datos. Esta es la matriz uno y enseguida la matriz 2. Es la covarianza, sería esta parte de aquí arriba. Y luego la desviación estándar de X, desves P de X, que sería las horas de trabajo. No es cierto, sería la profesión. Y desves P de este. Finalmente, dividimos la covarianza entre la multiplicación de este por este. 0.87. Y pues también lo podemos calcular sacando la raíz cuadrada de 0.7616. Ya sabemos que no va a salir exacto, va a salir similar. No va a salir exacto debido a que muy posiblemente aquí me esté redondeando los valores, pero pues tenemos una buena aproximación. 0.8726, 0.8726. Son casi iguales. ¿Ok? Esto es porque aquí no me está dando todos los decimales, pero ya podemos observar esto. Entonces tenemos aquí una ecuación de la línea recta que está dada por 10.508 x más 29.098. Entonces podemos obtener el valor de A y obtener el valor de B. El valor de A es el que está solito, no está multiplicando a X, entonces sería 29.098, que quiere decir que si no tengo ninguna profesión, estaría trabajando alrededor de 30 horas a la semana. Pero eh, con el inciso B me dice que hay una diferencia de 10 horas y media cuando cambio de un administrador a un médico. Son 10 horas más a la semana que estaría trabajando un médico comparado o en promedio con respecto a un administrador. De hecho, sé que los médicos es una de las profesiones en donde más tiempo trabajan, sobre todo cuando no están establecidos y que trabajan en clínicas o trabajan para un hospital, pues cubren guardias bastante pesadas los doctores, los médicos, ¿no? Eh, vamos a ver, tiempo promedio de trabajo de un médico a la semana. En México, 37.6 horas, pues bastante bajo. 9,000 pesos.
Y vamos a ver. Uf, pues aquí resulta que aquí en México trabajan más los administradores que los médicos, ¿ok? Aquí este ejercicio lo tomé yo como ejemplo, nada más. ¿Ya? No es que sea cierto, solo lo tomé como ejemplo rápido para hacer estos procedimientos, ¿no? Eh, pues resulta que los administradores trabajan más que que los médicos, al menos aquí en México. Y 37,6 horas con respecto a 41,7. Vamos a ver cuánto trabaja un ingeniero. 44 horas. ¿Cuánto trabaja un técnico? Estos se van a 36 horas. Están sindicalizados. Un abogado. Hacen más de 48 horas. Pues no, sigue siendo, no es tanto, según los datos del INEGI. Bueno, un pequeño brevario cultural, ¿no? Sobre cómo están las horas laborables aquí en México. Si quieren, yo les aseguro que si entran a trabajar en la industria, 40 horas es poco, ¿no? Eh, Esto sería, el inciso A, es el tiempo laboral si no tuvieran una profesión. Aquí vamos a tener que tener cuidado, vamos a tener mucho cuidado cuando hagamos las conclusiones, puesto que al hacer la codificación de datos, recuérdense que estamos trabajando con datos numéricos, pero las conclusiones son en base a datos cualitativos. Entonces, no podríamos extender más esta curva, es decir, oye, ¿qué es un cero? No, este uno y este 2 son datos codificados que nos está haciendo ver la diferencia entre un administrador y un médico. Entonces no podríamos extender esta tendencia y marcarla como eh, una intersección en el eje de las X que nos dé un horario específico de 29,098 horas, pues no podríamos marcarlo, ¿no? Eh, pero pues técnicamente podríamos decir que el tiempo laboral a la semana o las horas laboradas a la semana, si no tuvieras una profesión, ¿no? Para el inciso B es que en un cambio de un administrador a un médico, hay una diferencia o hay un aumento de las horas trabajadas semanalmente de 10,508 horas. Entonces, pues aquí ya calculamos la R y la R cuadrada. Ya tenemos que la R o el coeficiente de relación o el coeficiente de correlación es que los datos se ajustan en un 87,26% para pronosticar un valor. Y con R cuadrada decimos que la ecuación se ajusta un 78%, 76,16% para pronosticar
No un valor, vamos a ser más específicos, la hora de las horas laboradas a la semana. Podríamos usar la ecuación mm, para poder pronosticar si soy un administrador, cuántas horas en promedio, ¿no? Si soy un administrador, quiere decir que X es igual a uno, un administrador. Entonces podría aplicar la fórmula de cuántas horas estaría trabajando. Sería 10.508 más por uno más 29.098. Esas serían las 39 horas a la semana que trabaja un administrador. Y luego, si soy un médico, pues sería igual, solo que en vez de un uno, aquí sería un 2 horas a la semana que trabaja un médico. Al menos en este ejercicio, porque ya vimos que aquí en México no son así las cosas. Aquí en México trabaja más un administrador que un médico. No vi el salario de un administrador, promedio de trabajo de un administrador. 10,000 pesos. Bueno, al menos ganan más que los médicos. Yo creo que están contando a los que trabajan en la clínica, en los SIMI, ¿no? Ok. Algo interesante que tenemos aquí es precisamente esto, la codificación. Si cambiamos la codificación y si al administrador le ponemos un 2 y al médico le ponemos un uno, pues vamos a tener un cambio en la ecuación. No va a haber cambio en el coeficiente de determinación, pero sí va a haber un cambio en la ecuación para determinar el tiempo, pero serían los mismos tiempos, ¿sí? Si estuviéramos cambiando de un administrador a un médico, es decir, de un 2 a un uno, pues tendríamos esta diferencia, ¿sí? De un 2, este es el administrador, cambiaríamos a un uno, sería una correlación negativa, puesto que va hacia abajo. Si aumentamos el valor, disminuye el valor de X. Si aumentamos el valor de X, disminuye el valor de Y, ¿sí? Entonces tendríamos un coeficiente de regresión negativo, que aquí está, aquí ya lo calculamos. Esto sería negativo. Con respecto a este, que pues la raíz no cambia, ¿no? Como estamos calculando con respecto a este, pues la raíz no cambia, pero pues aquí veríamos que es negativo, entonces aquí tendríamos que decir que es negativo, ¿sí? Y la ecuación obviamente es diferente, es menos 10.508 en X más 60, ¿sí? Esto cambiaría, pero los valores aquí, estos sí no cambiarían. ¿Ok? Aquí podríamos usar cualquier codificación, pero tendríamos que tener cuidado. Este podría ser 20 y este 10. Este podría ser 50 y este podría ser 0. ¿Sí? Este podría ser 100 y este 200. Entonces, pues vean aquí, esta codificación tiene mucho que ver con los resultados, pero lo que no cambia es el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Bueno, en el coeficiente de correlación cambiaría si es negativo o positivo, dependiendo de cómo lo queramos ver, si estamos cambiando del administrador al médico o del médico al administrador. ¿Sí? Si le ponemos aquí 200 y aquí 100, sería la correlación negativa. Aquí está el negativo.
Pero pues en general esta correlación no cambia. Esta medición de la relación que guardan ambas variables entre X y Y no cambia. Sí cambia la ecuación, pero tampoco cambian los valores de X, de Y, sustituyendo los valores. Entonces vamos a dejarlo como 1 y 2. Así es como lo calculamos y así lo dejamos. Entonces, hasta aquí voy a hacer una pausa en el video. Voy a hacer un pequeño break y ahorita sigo grabando, chicos. Ok, volvemos del break. Tenemos este otro ejercicio en donde estudiamos también la relación de dos variables que es colonia y profesión. Ok, tenemos algunas colonias de aquí de Chihuahua y algunas profesiones. Y esto se resuelve por medio de una encuesta en donde una persona que tiene alguna profesión, si es empresario, médico, administrador, contador, arquitecto, ingeniero, etcétera, se pregunta cuál es la colonia que vive para determinar si existe una relación entre la colonia y eh, pues la profesión, ¿no? Sabemos que hay algunas colonias pues que precisamente pues tienen cierta categoría en donde solo hay pues aquellas personas pudientes, pues generalmente tienen profesiones como médicos, abogados, que son pues muy exitosos, ¿no? Porque sabemos que hay de todo. Hay médicos que no son tan exitosos económicamente hablando, o abogados que también no son muy exitosos económicamente hablando. Entonces, pues es solamente para saber si existe una relación entre si alguna persona que tiene cierta profesión, pues vive en una determinada colonia. Sabemos que pues depende mucho del nivel económico, del éxito económico que tiene una persona, el que pueda vivir en algún asentamiento urbano específico. Pues vamos a ver si es verdad, ¿no? Este es obviamente otro ejercicio más, no son datos reales, es una mera simulación para poder resolver esta situación. Pero pues se tendría que aplicar una encuesta si quisiéramos hacer algo así, pues tomar una muestra de ciudadanos en todo la ciudad, ver qué tipo de profesión tienen. Vamos a medir aquí de forma directa. Vamos a establecer los criterios que vamos a utilizar. En primera es probar si existe una relación entre la colonia en donde el domicilio, ¿no? La colonia en donde habita el profesional y su profesión. En este caso, la variable X y Y, pues es un tanto difícil de determinar si la colonia determina la profesión o si la profesión determina la colonia, ¿no? Simplemente para el objetivo del análisis es, oye, tú como profesionista, o vaya, ya teniendo una profesión, ¿en qué colonia terminas viviendo? Entonces, X sería la profesión y Y sería la colonia. ¿Ok? Aunque pues también podríamos pensarlo de forma inversa, es decir, oye, yo todavía no tengo carrera, pero tal vez vivir en ciertos asentamientos, tal vez eso estaría digno de estudiarse, pues sería buena pregunta. Tal vez, si yo vivo en alguna colonia, pues termino estudiando alguna carrera. No sé, si vivo en la universidad, puesto que la universidad ya está cerquita, pues me inscribo o me matriculo en la universidad. Eso también podría ser que se pudiera estudiar, pero no es el interés. Aquí el interés es
dependiendo de la profesión, en qué colonia termina viviendo el profesionista. Entonces, pues la variable independiente es la profesión y la variable dependiente es la colonia. Para estos casos, la variable X es cualitativa y la variable Y también es cualitativa. Vamos a ver cuántos son los valores diferentes que tiene la profesión, cuáles son los valores diferentes de colonia que estamos manejando. ¿Cómo quito los valores repetidos? Pues nos vamos aquí a datos. Aquí está la opción de quitar duplicados. En la columna F quitamos todos los repetidos. Dice que hay 231 valores duplicados. Solo 7 permanecen. Sería en la colonia Villa Juárez, San Felipe, Cerro Grande, Centro, Universidad y Campestre. Esas serían todas las colonias. En cuanto a profesión, vamos a ver, quitamos duplicados y pues aquí son más, ¿no? Hay como profesión empresario, ¿sí? Tengo mi propia empresa, soy emprendedor, tengo mis propios negocios, soy empresario. Médico, administrador, contador, arquitecto, ingeniero, operador, empleado. Empleado, entiéndase como cualquier trabajo por subcontratación o vaya, estamos hablando de meseros, contratistas, alguna profesión de ese tipo, ¿no? Eh, Guardias de seguridad, trabajas para, no sé, al súper, trabajas para de conductor, trabajas en Uber, sería empleado. Técnico, con algún nivel de estudios, comerciante, abogado, pues son algunas de las profesiones que se analizaron en esta parte, ¿no? Entonces queremos ver si existe la relación entre X y establecer cuál cuál es el grado de relación que existe entre estas dos variables. Aquí tenemos dos variables cualitativas. Entonces, pues aquí ya no podemos aplicar el diagrama de dispersión, ¿sí? Eh, no tendría caso, tendríamos que aplicar una codificación para ambos casos y se perdería el sentido de la codificación, porque podría ser Villa Juárez que quede el 1 o el 6 y empresario puede ser el 1 o el 11, ¿no? Entonces no tendría caso, no se podría establecer una relación adecuada utilizando esa herramienta, pero sí se podría establecer utilizando tablas de contingencia. En este caso, podríamos hablar del coeficiente de contingencia para determinar la relación que existe entre estas dos variables. Para esto, pues vamos a utilizar algo que no usamos en clase porque ya las tablas las teníamos formadas, pero pues tendríamos que formar esta tabla. Esta tabla en donde podemos establecer la relación de cuántos empresarios viven en Villa Juárez, cuántos médicos viven en Villa Juárez, cuántos administradores viven en Villa Juárez, cuántos contadores viven en Villa Juárez, y lo mismo para San Felipe, lo mismo para Cerro Grande, lo mismo para el centro, lo mismo para universidad y lo mismo para Campestre. Entonces, en esta ocasión, pues nos vamos a servir de esta herramienta que se llama tablas dinámicas. ¿Sí? Vamos a seleccionar lo que vendrían siendo las dos variables, que es colonia y profesión. Vamos a seleccionar tabla dinámica. ¿Sí? La vamos a abrir en una nueva hoja de cálculo. Aquí está, sería la hoja 7 en este caso. Sería tabla dinámica. Muy bien, los datos originales pues son colonia y profesión. Entonces vamos dándole valores, vamos en las filas a establecerlo como colonia y en las columnas como profesión. Lo vamos a quitar y tendríamos aquí pues que eh, tenemos las 6 colonias y las 11 profesiones.
Y ahora vamos a contabilizarlas. Agregamos en valores en colonia. Y está contando, no sumando, ¿ok? Quiere decir que en la colonia campestre hay en los encuestados, que el total de encuestados son 237. De los 237 hay 22 abogados. De esos 22 abogados, 5 viven en la colonia campestre, 3 viven en la colonia centro, 8 viven en la colonia San Felipe, ninguno vive en la colonia Cerro Grande, 5 viven en la colonia Universidad y uno vive en Villa Juárez. No sé, este se me quedó rezagado. Vive en la casa ahí con sus papás, yo creo todavía. Es broma, es broma. Pasa lo mismo con administradores, pasa lo mismo con arquitectos, o si quieren verlo de esta forma, de que del total de los encuestados, 76 viven en Villa Juárez. Villa Juárez es una colonia muy grande. 40 viven en la universidad, 33 viven en la San Felipe, solo 23 viven en la colonia campestre. Entonces, pues esta sería la tabla que está estableciendo esa relación entre eh, las profesiones y las colonias en las que viven. Voy a copiarla y voy a pegarla aquí como datos. Ahí está. Ya sería mi tabla, ¿no? Estos serían los resultados. Aquí están los resultados. Entonces la única tabla que me interesa es esta aquí adentro. El asunto es que tenemos valores en blanco, ¿no? Vamos a arreglar esos valores en blanco. Esto lo voy a... vamos a ponerlo de esta forma. mm, para ver si podemos disminuir el grosor de las columnas. No, ahí está. Ahí está. Ok, yo creo que sí me quedó bien. Solo que esto lo vamos a poner también igual que arriba. Aquí hay una opción para voltear el texto y que se vea el texto de esta forma. Y pues ya tenemos una tabla un poquito, ah, pues que estéticamente es más fácil de leer, ¿no? Entonces les decía que aquí tenemos lugares en blanco. Vamos a rellenar esos lugares en blanco. ¿Cómo los rellenamos? Podemos utilizar, una de las opciones es el control B. Aquí voy a seleccionar todos esos lugares, control B. Si tienen el teclado en inglés, creo que es control F, control find. Aquí es control B, control buscar. B de burro. ¿Qué es lo que estamos buscando? Todo lo que está vacío. Eso es lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que vamos a ponerle? Vamos a reemplazar todo lo que está vacío, lo vamos a reemplazar con un cero. Aquí generalmente se pone aquí en buscar, seleccionan la etiqueta de reemplazar y vamos a buscar todo lo que está vacío. Aquí lo borramos todo y lo vamos a reemplazar con un cero. Le ponemos reemplazar a todos, todos los que están seleccionados. Si no lo seleccionan, pues no va a reemplazar nada. Ahí está. 9 reemplazos. Ya ahora sí tenemos llena absolutamente toda la matriz. Esta matriz, pues, o tabla, es mi tabla de contingencia, en donde establecemos la relación entre la colonia y la profesión de los encuestados. ¿Cuántos encuestados? 237. Vamos a ver qué se tiene que hacer enseguida. Aquí está. Necesitamos aplicar la fórmula para calcular nuestra matriz de frecuencias esperadas. Nuestra fórmula de matrices, ¿esto qué es? No sé. Aquí está. Entonces vamos a copiar y pegar esta misma tabla, solo que ya no necesito los valores porque es precisamente lo que voy a calcular. Tampoco necesito el total general.
y tampoco necesito este total general. Solo necesito esto, que es lo que voy a calcular. Ah, ya se me puso tonto el... Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Ok, voy a calcular la frecuencia esperada. Aquí voy a poner que esta tabla es la tabla de frecuencias esperadas. Voy a sacar un promedio esperado para cada posición. ¿Cómo hago esto? Pues con los subtotales y el total. ¿Sí? El campestre, pues ahí necesito calcular un valor que debería ser el valor promedio y lo calculo en base a los totales que hay aquí, el 22 y el 23. ¿Qué sería esta NXI? En X habíamos visto que, bueno, aquí está la tabla original, ¿sí? Aquí están los valores de X, aquí están los valores de Y, ¿sí? Pues cada total NX1 y NY1. NX1 vendría siendo el primero, este valor. NX2 vendría siendo este valor, NX3 este valor, X4, X5 y X6. Y para NY, pues tenemos 11 valores, NY1, NY2, NY3, y esta sería la N solita o el total de los datos. Entonces, para calcular este valor, sería NX1, que sería el total de la colonia campestre, por NY1, que sería el total de abogados, ¿sí? Que sería el 22, entre el total de totales, que sería 237. ¿Ok? Así es como determino cuántos abogados debería haber ahí. ¿Cuántos abogados en la colonia campestre debería haber? Alrededor de 2.14 en promedio, ¿sí? En base a estos totales. Pero pues la realidad es otra, ¿no? El asunto es que lo tengo que hacer para todos los valores, pero pues por aquí es donde me sirve saber cómo anclar los valores. Eh, Si esto lo muevo hacia, si esto lo muevo hacia la derecha, quiero que este se vaya moviendo también hacia la derecha, pero quiero que este valor no se mueva nada, ¿sí? Es decir, este valor que no se mueva hacia la derecha, que permanezca aquí, el valor de nx1 y que ny1 si se mueva, si lo muevo a la derecha, pues va a cambiar de administrador, quiero que sí se mueva a la derecha. ¿Ok? Entonces, el que tengo que anclar es este y este valor. ¿Cuál es? El del M en azul. No quiero que se mueva entre columnas, entonces fijo las columnas y este lo fijo también entre columnas. Ahora, cuando lo baje hacia abajo, quiero que este sí se mueva entre los renglones, pero este quiero que se quede fijo entre los renglones. Entonces, el rojo es el Y. Lo voy a fijar en los renglones y este también quiero que se quede fijo. Si se fijan, estos los anclé parcialmente y estos los anclé totalmente, ¿ok? Entonces, con ese anclado, pues yo ya puedo moverlo para acá y pues ahí puedo observar que sigo el mismo criterio de aquí ya cambió administrador, pero sigue siendo campestre. Este sigue siendo, este cambió a arquitecto, pero sigue siendo campestre. Este ya cambió a comerciante, pero sigue siendo campestre. Y este tampoco cambia. Pero también si lo bajo, esto también me respeta. Por ejemplo, el médico en Cerro Grande me respeta el médico en Cerro Grande. Y este también no cambia para nada. Entonces, estos serían los valores o las frecuencias esperadas, ¿no? Yo esperaría que hubiera más comerciantes en Villa Juárez, que efectivamente, pues hay bastantes comerciantes en Villa Juárez. Esperaría también que hubiera, este, no sé, vamos a ver, operadores en Villa Juárez.
pues también hay bastantitos. Entonces, esta sería mi tabla de frecuencias y esta tabla de frecuencias pues me va a servir para obtener la tabla chi cuadrada o tabla ji cuadrada o tabla de Pearson, que no es más que esta misma tabla, pero pues ya con un cálculo, ¿no? Esto lo vamos a dejar en blanco. ¿Cuál es el cálculo? Pues el cálculo está determinado por esta fórmula. Esto todavía no lo estamos calculando, las sumatorias, pero sí vamos a calcular cada uno de estos valores. ¿Qué sería? Sería el valor real, es decir, este valor, estos son los valores reales, menos el valor de la tabla de frecuencias esperadas en esa posición. Por ejemplo, abogado campestre, aquí es 5 menos abogado campestre en la frecuencia esperada es 2.14. ¿Sí? Sería el real menos eso. Todo eso al cuadrado y entre la frecuencia esperada. Esto es, va de nuevo. Esto es igual. Sería el valor real, abogado campestre, menos abogado campestre de frecuencia esperada al cuadrado entre abogado campestre, frecuencia esperada. ¿Qué me faltó? Déjenme ver qué me faltó. Me faltó un paréntesis. Ahí está. Este sería mi valor de aquí para este dato. Entonces hago lo mismo para todos. Por ejemplo, aquí sería técnico, técnico real, que es un cero, menos el técnico de frecuencia esperada, que debería ser 1.16. Esto al cuadrado y entre 1.16 y me da 1.16. ¿Ok? Esto lo bajo. Y pues tengo todos los valores de ji cuadrada. Vamos a ver estos que me dieron cero. ¿Por qué me dieron cero? Pues es un 2 por 2 menos 2.09 al cuadrado. Pues no es que sea cero, pero es un valor muy pequeño. ¿Cómo lo voy a demostrar? Chequen esto. Ahí está. A esto me refiero con tener cuidado con con el redondeo de Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí me estaba presentando que había un cero, pero no, no es un cero. En realidad era un 0.003759. Ok, entonces este también pasa lo mismo, no es un cero, es un 0.001309. Ok, pero entonces ya tenemos todos los valores de la matriz para calcular la chi cuadrada. Chi cuadrada. Les recuerdo este valorcito, pues van a tener que investigar cómo se usa. En algunos teclados se pone directamente. En mi caso, yo tengo que usar la combinación de teclas Alt 94 para que aparezca. ¿Sí? Esto indica una potencia. En las fórmulas, cuando quiero elevar algo al cuadrado, un 2 al cuadrado, lo escribo así, me lo eleva. Un 9 al cuadrado. Lo escribo así. Me falta el igual. Hace el cálculo, ¿no? Por eso pongo aquí chi cuadrada, para no estarlo poniendo así como está acá, que me quita mucho tiempo. Chi cuadrada, chi cuadrada. ¿Qué me quita tiempo? Estar haciendo esto. Y esto en un examen, pues está subíndice, superíndice. Está cañón, ¿no? Estar haciendo esto. ¿Aquí es esto? Ah, miren qué interesante, esto no me la sabía. De hecho, ya me la sabía. Se pueden copiar y pegar varias cosas al mismo tiempo con una combinación de teclas. Ahí está una, ahí está otra, aquí está otra.
y se pueden pegar según lo que necesitemos. Ahí está uno, aquí está otro. Es una forma de usar el portapapeles, ¿no? Pegando y varias cosas al mismo tiempo, sin tener que estar control copiando varias cosas y pegándolas al mismo tiempo. Entonces, esa es una forma rápida, solo que no me acuerdo cuál fue el control, cómo lo saqué. Control Shift Copy. No, no me acuerdo cómo lo saqué. Alt Copy. Ok. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Entonces, el valor de chi cuadrada es la sumatoria de todos estos valores de la tabla de chi cuadrada. ¿Sí? Que tenemos que es igual a 135. Obvio, no creo que sea un número eh, entero. Ahí está, este es el número real. Y pues calcular el coeficiente de contingencia, lo vamos a calcular con esta fórmula. El coeficiente de contingencia es igual a la raíz cuadrada de chi cuadrada entre chi cuadrada más n, que es n, el total de datos que estamos analizando, que es 237. Cerramos la raíz y tenemos un 0.6. Vamos a ver, un 60.26. Tenemos que la correlación entre la profesión y la colonia tiene una correlación de 60.26%, lo cual, pues ya sabemos que una correlación, según lo que habían escuchado en alguna otra clase, yo les sigo diciendo que pues depende de lo que estemos estudiando. Para mí, este 60% es una correlación bastante alta, dado el tema que estamos estudiando o analizando. Sí, tal vez estudiando alguna correlación en psicología, esa correlación, un 40% es bastante alto, ¿no? Les ponía el ejemplo de una persona que estuvo en una situación muy traumática, muy traumatizante, no sé, algún asalto, alguna violencia, tiene un 40% de probabilidad de desarrollar algún problema psicológico, pues es bastante alto, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de situaciones, pues no es tan una correlación del 40%, pues no se puede considerar como una correlación fuerte. Entonces, vamos a dejarlo con que llegando al 70% en el coeficiente de contingencia, pues podríamos declararlo como que hay una correlación muy fuerte. Entonces, este es un 60%, podemos decir que hay una correlación media con respecto a la profesión y la colonia en donde vive. Y pues esto sería muy sencillo, esto sería utilizando una tabla de dinámica para pues nosotros fabricar nuestra tabla de contingencia e ir haciendo los cálculos correspondientes para el coeficiente de contingencia. ¿Ok? Muy bien. Pues eso sería todo en este video. Espero que les sirva mucho. Más adelante se los mando por WhatsApp y después, posteriormente, los subo a la plataforma, chicos. Espero que les guste
Espero que les sirva y espero que lo estudien. Siendo video, ustedes pueden modificar la velocidad de reproducción, pueden avanzar rápidamente. Si no le entendieron, si no comprendieron algo, lo pueden regresar. O si tienen alguna duda específicamente, pues me la hacen llegar por medio de WhatsApp, ¿ok? Nos vemos hasta pronto en el siguiente video. Que estén bien.